A ver, ¿qué pasaría si el mismo truco psicológico que utilizamos para enseñar a un niño de 3 años a no frustrarse con un rompecabezas fuera, en secreto, la razón principal por la que media humanidad en el mundo corporativo está al borde del colapso por estrés? Madre mía, es una premisa potente para empezar. Es que es para pensarlo. Normalmente, cuando medimos cosas tangibles, esperamos una precisión absoluta. Si queremos saber cuánto mide una mesa, cogemos una cinta métrica y ahí está el número, o sea, no hay debate. Claro. Pero en las últimas décadas hemos intentado coger esa misma cinta métrica y aplicar algo infinitamente más complejo, que es el potencial humano, nuestra resiliencia y la capacidad de aprendizaje. Así que bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a diseccionar un fenómeno global que ha redefinido por completo la educación y los negocios. Hablamos de la mentalidad, o lo que mundialmente se conoce como mindset, que es este concepto que popularizó en sus inicios la psicóloga Carol S. Dweck. Y bueno, nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es separar el mito de la mecánica real. Eso es. Tenemos sobre la mesa un abanico de fuentes que, leídas en conjunto, cuentan una historia fascinante y, la verdad, llena de contradicciones. Vamos a analizar cómo se estructura esta teoría desde sus cimientos en un manual educativo europeo bastante detallado llamado Would You Mindset. Ajá, un manual para escuelas. Exacto. Y luego veremos cómo esa semillita evoluciona al llegar a las webs de consultoría corporativa de alto nivel, de la mano de figuras como Juan Pablo Ventosa o Francisco Santolo, de la empresa Scalable. También exploraremos cómo la inteligencia artificial se está integrando aquí a través de plataformas como Ipsicólogo. Que eso tiene tela, ya llegaremos a esa parte. Sí, es fuerte. Y por último analizaremos los alarmantes estudios sobre el estrés laboral de Neuromafai y una crítica feroz en YouTube sobre el libro original de Dweck. Vale, pues la pregunta central que queremos resolver en este análisis a fondo es si esta teoría es realmente la herramienta definitiva para desbloquear el éxito o si estamos ante una idea originalmente brillante que se ha transformado en un producto de marketing tan exigente que nos está llevando al agotamiento. Totalmente. A ver, me parece lógico que para entender cómo funciona este imperio del mindset en los adultos, primero vayamos a la base. Tenemos que entender cómo se inocula esta idea en la infancia. Y el manual europeo Would You Mindset empieza fuerte, porque lo primero que hace es obligar a los alumnos a evaluar su propia percepción de la inteligencia. Y ese es precisamente el núcleo de toda la teoría. El manual lo desglosa identificando dos paradigmas opuestos. Primero, define lo que llaman la mentalidad fija, y a nivel mecánico, en el cerebro de un estudiante, esto es la creencia de que la inteligencia y el talento son cuotas preasignadas desde el nacimiento. O sea, inamovibles. O naces listo o no. Eso es. Bajo este prisma, el estudiante opera con un único objetivo en mente, que es validar su inteligencia ante los demás a través de las notas. El problema de este mecanismo, según los datos del manual, es que cuando tu objetivo vital es parecer inteligente, el esfuerzo se percibe como una debilidad. Claro, porque si tienes que esforzarte mucho, significa que no eres un genio natural. Y por tanto, ante el primer fracaso en un examen, pues el sistema colapsa y el alumno se rinde. Exactamente. La conclusión inmediata no es tengo que estudiar más horas, sino soy tonto y los números no son lo mío. Y fin del juego. Ya, es una barrera mental automática. Pero claro, el manual introduce el antídoto a esto, que es la famosa mentalidad de crecimiento. La premisa aquí es que el cerebro es más parecido a un músculo que a un recipiente rígido. O sea, las habilidades se cultivan mediante el esfuerzo. Y para ilustrar esto a los niños, no usan teoría abstracta aburrida, sino unos vídeos con unos monstruos animados que se llaman Mojo y Katy. Y el uso de este monstruo, de Mojo, es una herramienta de disociación muy inteligente por parte de los educadores. En lugar de decirle al niño directamente, oye, tú te rindes muy rápido, le piden que observe a Mojo enfrentarse a un reto y rendirse. Claro, proyectan el problema en el muñeco. Exacto. Al analizar el comportamiento de un tercero, el alumno puede identificar esas actitudes limitantes sin sentirse atacado personalmente. Pero ojo, porque el ejemplo que disecciona esto con mayor precisión científica y emocional también es cuando ponen a los estudiantes a observar un video de un bebé aprendiendo a caminar. Uf, ese ejemplo es brutal, es supervisual. Se ve al bebé dar un paso, perder el equilibrio, caerse de bruces
y, sin dudarlo ni un solo segundo, volver a agarrarse a la pata de la mesa para levantarse otra vez. Es instintivo. Total. Y el manual les pregunta a los alumnos qué está pasando por la mente de ese bebé. Y la revelación es obvia. Nadie nace con la capacidad de caminar. El fracaso constante, esa caída repetida, no es un obstáculo en el aprendizaje. Es el aprendizaje en sí mismo. Exacto. Es el mecanismo exacto de calibración del sistema nervioso. Y para que este concepto no se quede solo en una, digamos, bonita metáfora infantil, el manual da un paso más allá e intenta cuantificar el proceso estableciendo una fórmula matemática del éxito. Uy, la famosa fórmula. Sí, la ecuación que presentan a los estudiantes es la siguiente. Toma nota, ¿eh? Talento más perseverancia igual a habilidad. ¿Vale? Y la segunda fase es habilidad más perseverancia igual a éxito. A ver, un momento, porque aquí tengo que cuestionar un poco el enfoque. Presentar una fórmula matemática suena muy contundente, muy científico, pero la psicología humana no es álgebra. Me resulta, no sé, un poco reduccionista. Te entiendo. ¿Me estás diciendo que con suficiente perseverancia cualquier persona puede conseguir el éxito absoluto, ignorando por completo de dónde parte o cuáles son sus circunstancias? Suena un poco a que la perseverancia es una energía mágica infinita que todo lo arregla. Es una objeción súper válida. Estoy convencido de que mucha gente que nos escucha piensa igual. La crítica al modelo matemático puro es precisamente esa, que asume condiciones ideales de laboratorio. Pero dentro del contexto de este manual escolar, el objetivo de la fórmula no es predecir el futuro del niño. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué buscan? Buscan aislar la variable sobre la que el alumno sí tiene control absoluto. O sea, un alumno no puede cambiar su talento innato, ¿verdad? Claro. Pero la fórmula le demuestra mecánicamente que la perseverancia actúa como un multiplicador. Sin ella, el talento original se queda ahí, estancado. Nunca se llega a transformar en una habilidad útil. Vale. Visto así, tiene más sentido. Le dan al niño el volante, por así decirlo. Eso es. Y para aterrizar todo esto en la realidad del día a día del aula, el manual proporciona herramientas tangibles para ejecutar esa perseverancia. Por ejemplo, recomiendan el método Cornell para tomar apuntes. Ah, el método Cornell. Sí, lo conozco. No es simplemente copiar lo que dicta el profesor a toda prisa, sin pensar. Para nada. Funciona dividiendo la hoja en secciones, ¿verdad? Tienes una columna para apuntes generales, luego otra para palabras clave y dudas, y un espacio final abajo del todo para hacer un resumen con tus propias palabras. Exactamente. Esa es la estructura. Me parece súper interesante cómo esto se conecta con el mindset. No se trata solo de ser organizado con los bolígrafos de colores, sino de forzar al cerebro a realizar un procesamiento activo. Obliga al estudiante a reflexionar sobre lo que no entiende, en lugar de pasar de largo. Pero bueno, la joya de la corona de estas herramientas, para mí, es lo que ellos bautizan como el poder del todavía. Totalmente. A nivel lingüístico y cognitivo, el poder del todavía es fascinante. Modifica la estructura misma de cómo procesamos el fracaso humano. ¿Cómo funciona exactamente a nivel mental? La instrucción es muy simple. Obliga al alumno a añadir la palabra todavía justo al final de cualquier declaración de incapacidad. Entonces un estudiante pasa de verbalizar en voz alta «no sé resolver ecuaciones» a decir «no sé resolver ecuaciones, todavía». Qué cambio más sutil, pero qué potente. A ver, vamos a desglosar esto porque para visualizar cómo funciona en el cerebro, a mí me gusta pensar en el árbol de habilidades de un videojuego de rol. Quienes nos escuchen y sean aficionados al gaming van a saber exactamente a qué me refiero. A ver esa analogía. Si un jugador está en el nivel 1 e intenta equipar a su personaje con una espada pesadísima y el juego no le deja, nadie apaga la consola pensando que su personaje es un inútil por naturaleza. Claro, asumes que él parte del progreso. Exacto, simplemente asumes que no has desbloqueado esa rama del árbol todavía. Sabes que tienes que ir al bosque, hacer un par de misiones menores, ganar puntos de experiencia y entonces ya regresas y levantas la espada. El todavía cambia la narrativa. Pasamos de una derrota permanente a una simple pausa temporal en tu progreso. Me encanta el ejemplo. La analogía del videojuego ilustra perfectamente este mecanismo de protección de la autoestima. En lugar de un déficit de identidad, el obstáculo se convierte simplemente en una cuestión de acumular experiencia. Esto fomenta muchísimo la autorregulación en los niños. Es brillante, la verdad. Y hasta aquí la teoría me parece impecable. Salva a los niños de frustraciones, les enseña a gestionar la dificultad, pero claro, aquí es donde la historia da un giro radical. Porque los niños crecen, ¿no? Y tanto que crecen.
Y cuando saltamos de nuestras fuentes educativas a las fuentes corporativas que tenemos para hoy, pasamos de un simpático monstruo verde en una pizarra a las salas de juntas de alta dirección. Esta teoría educativa se ha transformado en un dogma empresarial y en una industria que mueve millones. Si conectamos esto con el panorama general, lo que presenciamos en este salto es la corporativización, o más bien la instrumentación, de la resiliencia humana. Cuando examinamos perfiles en nuestras fuentes como el de Juan Pablo Ventosa, vemos cómo los conceptos de Dweck se elevan a un nivel que asusta un poco. Ya te digo. Ventosa se posiciona como coach ejecutivo y experto en algo que denomina Leadership Analytics. Básicamente, su propuesta de valor es aplicar métricas rigurosas y análisis de datos a las competencias de liderazgo y a la propia mentalidad de los directivos. Espera. ¿Cómo se analiza con datos la mentalidad de liderazgo? Es que Leadership Analytics suena que están intentando meter rasgos humanos subjetivos en una hoja de cálculo. O sea, ¿cómo mides tú exactamente la perseverancia de un director de ventas para optimizar sus resultados? Pues lo hacen cruzando variables de comportamiento puro con indicadores de rendimiento, los famosos KPIs de las empresas. Por ejemplo, miden la frecuencia con la que un líder busca retroalimentación frente a una crítica, o la rapidez con la que su equipo es capaz de pivotar después de que un proyecto fracase estrepitosamente. Madre mía. Es un intento literal de codificar el poder del todavía en métricas financieras. Y en una línea muy similar, pero en el ecosistema de las startups y el emprendimiento, tenemos a Francisco Santolo. Ah, el líder de la consultora Scaleville. Exacto, al que la revista Forbes llama el hacker de las startups. Pues él toma esta mentalidad de crecimiento y la aplica al ciclo de vida de una empresa. Su lema es que fracasar rápido y barato no es un error, sino que es el mecanismo principal de recolección de datos para mejorar un producto. Aquí es donde se pone realmente interesante porque, a ver, yo entiendo que para una empresa de software fracasar rápido sacando una app con errores es rentable. Pero me preocupo profundamente cuando empezamos a exigirle a un ser humano de carne y hueso que opere como si fuera una startup. Es que el salto es peligroso. Y esto nos lleva directo a la fuente más distópica que tenemos hoy sobre la mesa, el artículo del portal de psicología llamado Ipsicólogo. Según este texto, agarraos quienes nos escuchan, ya no dependemos solo de nuestra propia voluntad para mantener esta mentalidad positiva. No, ahora viene la tecnología al rescate. Exacto. Ahora resulta que tenemos a la inteligencia artificial operando como tu asistente emocional. Nos hablan de una IA que funciona como una especie de, cito textualmente, espejo amable, que está diseñada para ayudarnos a comprender nuestras emociones y mantener el crecimiento personal. ¿Cómo funciona realmente esta tecnología por debajo? Pues el mecanismo de estos asistentes emocionales basados en IA suele apoyarse en el procesamiento del lenguaje natural. Y ojo, a veces incluso en biomarcadores si los llevas integrados en tu reloj inteligente o dispositivos similares. O sea, que te leen hasta el pulso. Básicamente, la IA analiza los patrones de tu comunicación escrita, tus correos o tus respuestas a preguntas diarias que te hace la app. Si el algoritmo detecta un lenguaje propio de la mentalidad fija, Por ejemplo, el uso de palabras absolutas como nunca o siempre, o tonos derrotistas, o signos de estrés crónico en tu forma de escribir, el asistente interviene de inmediato. te salta una alerta. Te salta un mensaje. Puede sugerirte reformular tus pensamientos, recordarte tus objetivos a largo plazo, o recomendarte hacer una pausa de 5 minutos para, dicen ellos, proteger tu cognición. La premisa oficial es utilizar a la máquina para reflejar nuestros sesgos cognitivos y corregirnos el rumbo hacia el bienestar. Me vas a perdonar, pero aquí mi nivel de escepticismo se dispara por las nubes. Yo entiendo la mecánica tecnológica, pero la aplicación práctica de esto en una oficina me parece peligrosísima. Un espejo amable. Suena un poco a Gran Hermano, ¿verdad? Totalmente. A mí me suena a una herramienta de vigilancia corporativa súper sofisticada. Si este asistente está integrado en el ordenador de la empresa, ¿a quién le sirve realmente esa información? ¿Se usa de verdad para el bienestar genuino del empleado? ¿O es un chivato para alertar a recursos humanos de que hoy mi mentalidad no está siendo lo suficientemente productiva? Es una duda muy razonable. Tengo la sensación continua de que estamos cogiendo el esfuérzate un poquito más y aprende del manual infantil, empaquetándolo con algoritmos súper complejos y cobrándolo a precio de oro en consultorías para exprimir al trabajador hasta el límite físico y mental. Y tu escepticismo está totalmente justificado. De hecho, esto nos introduce directamente en la zona más crítica de nuestro análisis de hoy.
Cuando la mentalidad de crecimiento deja de ser una opción y se convierte en un imperativo institucional o tecnológico, comienzan a aparecer fisuras enormes en la teoría. Y la ironía de todo esto es que las críticas más duras empiezan precisamente por el propio libro que originó el movimiento. Totalmente. Vamos a detenernos un segundo en la crítica del canal de YouTube Libros para cambiar de vida. Este canal se dedica a reseñar libros y analiza sin piedad el superventas original de Carol S. Dweck, el de Mindset, la actitud del éxito. Y no se anda con rodeos el crítico. Para nada. El crítico es tajante, reconoce que la idea subyacente es maravillosa, pero califica el libro en sí mismo como una decepción absoluta. Llega a decir literalmente que da mucha pena leerlo por lo mal planteado que está. ¿Por qué un libro que ha inspirado a tantas multinacionales genera un rechazo tan frontal en cuanto a su estructura? Pues la crítica técnica al libro suele centrarse en dos grandes problemas. El primero es la redundancia masiva. Estamos hablando de un concepto que podría explicarse de forma brillante, no sé, en un artículo de 20 páginas. Pero claro, se estira de forma superartificial para cumplir con el grosor que exige un libro comercial, repitiendo la misma premisa en cada capítulo. Típico de los libros de autoayuda y empresa que dan vueltas sobre lo mismo. Exacto. Pero el segundo problema, que es mucho más grave a nivel metodológico, es lo que llamamos el sesgo de confirmación histórico. ¿Y eso cómo se refleja en el libro? Pues el crítico señala cómo la autora toma figuras históricas o deportistas de élite y a posteriori encaja sus éxitos en la mentalidad de crecimiento y sus fracasos en la mentalidad fija. Es una visión superbinaria que simplifica la realidad en exceso. Básicamente, fuerza la evidencia para que encaje en su teoría, ignorando cosas fundamentales como la suerte, el entorno socioeconómico de la persona o los enchufes y contactos que tuviera. Es una paradoja fascinante, de verdad. Resulta que tenemos un manual educativo europeo para niños que está infinitamente mejor estructurado y es más útil que el propio libro fundacional de la persona que se inventó el término. Es irónico, ¿sí? Esto demuestra que una idea poderosa puede sobrevivir perfectamente a un mal mensajero. Sin embargo, creo que el problema real aquí no es si el libro es aburrido o si da muchas vueltas. El problema de fondo es el daño colateral que está causando esta filosofía en su aplicación corporativa extrema. Exacto. Y aquí es donde la información de la consultora Neuromify pone las cartas sobre la mesa, con un artículo de su blog titulado «Atención, es el final de la teoría de la mentalidad de crecimiento». Y para que nuestros oyentes entiendan el peso de esta afirmación, hay que entender bien cómo opera Neuromify. No estamos hablando de un simple blog de opinión o filosofía. Es una plataforma orientada a empresas que ofrece calculadoras de costes laborales asociados directamente a la salud mental. Ellos no hablan de la tristeza de forma abstracta, ¿eh? Ellos hablan de cómo el estrés impacta directamente en la cuenta de resultados y en los euros de la empresa. Claro, van al dinero. Pero, ¿cómo calculan exactamente ese coste? Porque ponerle un precio exacto a la ansiedad de un trabajador parece muy complejo. Pues lo basan en tres grandes métricas financieras. Primero, miden el absentismo laboral. Es decir, los días de baja médica que la empresa paga, pero en los que no hay producción. Vale, esa es fácil de medir. Sí, pero luego viene la segunda, que es más insidiosa, el presentismo. Esto ocurre cuando el empleado está físicamente sentado en su silla, pero su agotamiento cognitivo es tal que su productividad se reduce a la mitad. Y la tercera son los altísimos costes de rotación. Lo que cuesta buscar a otro, ¿no? Exacto, lo que cuesta reclutar, entrevistar y formar a un nuevo trabajador simplemente porque el anterior se ha marchado destrozado por burnout o síndrome del trabajador quemado. Neurofy monetiza todas estas pérdidas para demostrar a los directivos que la falta de bienestar es un agujero negro para el dinero y que precisamente esta empresa se pregunte en público si el mindset ha llegado a su fin, pues es un síntoma súper revelador. Pero a ver, ¿por qué llegan a esa conclusión? O sea, esto es lo que me rompe la cabeza. ¿Por qué llegan la misma teoría que evita que un niño de 10 años se frustre con los apuntes de historia, está inflando los costes de bajas por ansiedad en la oficina de los adultos? Me parece una contradicción brutal. La respuesta a esto está en lo que podríamos llamar la perversión de la responsabilidad. Fíjate, en un aula, la teoría te enseña que tu esfuerzo individual mejora tu habilidad frente a un problema estático. Una ecuación matemática es igual hoy que mañana, ¿verdad? Sí, el problema no cambia. Pues en el mundo corporativo, el problema rara vez es estático y casi nunca depende exclusivamente del individuo.
Sin embargo, el dogma imperante de la mentalidad de crecimiento en la empresa dictamina que cualquier barrera, sea cual sea, se supera simplemente con mayor resiliencia personal. Uf, ya veo por dónde vas. Eficiente. ¿Que los plazos de entrega son inhumanos? Pues necesitas mejorar tu resiliencia y quedarte a hacer horas extra. Exactamente. El mecanismo se vuelve totalmente tóxico porque exculpa al entorno o a la mala gestión de los jefes y deposita toda la culpa del fracaso o del agotamiento exclusivamente en los hombros del trabajador. O sea, básicamente se utiliza un truco de psicología como escudo protector para tapar los fallos del sistema empresarial. Volviendo a la analogía de antes del videojuego, es como exigirle a tu personaje que derrote al jefe final sin armadura, a nivel 1 y con una rama de madera. Tal cual. Y si el jugador pierde, el juego, en lugar de decirle, oye, te faltan herramientas, le grita, es que no tienes suficiente poder del todavía, esfuérzate más. Es absurdo, hay límites biológicos y cognitivos reales. Claro que los hay. Neuromyfi señala la gran ironía de todo esto. Esta presión implacable por estar siempre optimizando, siempre creciendo, consumiendo tutoriales y nunca aceptando un límite, es precisamente lo que está rompiendo el sistema nervioso de las plantillas. Te exijan una mentalidad inquebrantable para producir a niveles récord, la presión te rompe por dentro y luego la misma empresa te contrata un software de IA de bienestar emocional para intentar arreglarte y que vuelvas rápido a la rueda de producción. Es de locos. Es la espiral perfecta del estrés moderno. Y la reflexión de Neuromyfi sugiere que estamos llegando, por fin, a un punto de saturación. La premisa de que todo individuo debe operar en un estado de mejora continua y acelerada de lunes a viernes simplemente no es sostenible. Es antinatural. Y a veces, oye, una simple aceptación de nuestros propios límites. La mentalidad de crecimiento es una herramienta fantástica para el aprendizaje, pero no un motor para la sobreexplotación. Totalmente de acuerdo. Entonces, viendo la trayectoria completa que hemos recorrido hoy en este análisis, desde los dibujos animados de monstruos para niños hasta los algoritmos que escanean las palabras de los directivos, la conclusión no parece ser que la teoría original de Dweck fuera mala de raíz. La conclusión, tristemente, parece ser que los humanos somos especialistas en coger buenas ideas y llevarlas a extremos superdestructivos. Así es. Si tuviéramos que sintetizar el valor real de todas estas fuentes para quienes nos escuchan hoy, yo diría que hay que rescatar y proteger los mecanismos fundamentales. Por ejemplo, la estructura del método Cornell para organizar el pensamiento crítico, pues es innegablemente útil para cualquiera. Sin duda. Y el salto semántico que supone usar el poder del todavía es, sinceramente, uno de los trucos cognitivos más eficaces que podemos aplicar en nuestra vida diaria, para darnos permiso para ser principiantes sin sentirnos mal. Esa base sigue siendo tremendamente útil a cualquier edad. Así es. Sin embargo, la gran advertencia que emana de los datos de Neurofy y de las famosas herramientas de Leadership Analytics es que debemos desconfiar profundamente cuando estas estrategias de afrontamiento personal se transforman en mandatos corporativos obligatorios. Hay que estar alerta. Claro, cuando se ignora el contexto social, económico y material de un trabajador y se nos dice que nuestra falta de éxito se debe puramente a una actitud mental defectuosa, nos están manipulando. Además, como bien ilustra la crítica de YouTube al libro de Dweck, debemos mantener siempre un espíritu crítico frente a los gurús y los libros superventas. Nadie tiene la verdad absoluta. Ninguna teoría, por muy popular que sea o por mucho que la recomiende un CEO, debe ser consumida sin cuestionar su validez, su formato y sobre todo cómo se aplica a nuestra realidad particular. Totalmente cierto. Y bueno, todo esto me lleva a un último pensamiento para cerrar este viaje que hemos hecho hoy. Hemos hablado de fórmulas matemáticas, de inteligencia artificial, de analíticas de liderazgo y de estas consultorías carísimas que nos enseñan a fracasar de forma productiva. Sí, un menú completo. Pero detengámonos un segundo a pensar de nuevo en ese vídeo del manual escolar. El vídeo del bebé aprendiendo a caminar. Ese bebé se cae decenas de veces. Se frustra, llora, se levanta y lo intenta de nuevo de manera completamente intuitiva, natural. Así es. Ningún padre sienta a un bebé de 1 año en una silla para darle una charla motivacional sobre el mindset, ni necesita descargarle una aplicación que actúe como un espejo amable para gestionar su desarrollo emocional tras caerse. Viene de serie. Exacto. Ya vinimos equipados de fábrica con la mejor mentalidad de crecimiento posible. Por lo tanto, quizá la gran trampa de todo este movimiento corporativo es hacernos creer que la mentalidad de crecimiento es un producto súper sofisticado que tenemos que aprender y, sobre todo, comprar en la edad adulta.
Qué buena reflexión. Tal vez nuestro verdadero desafío no sea adquirir una habilidad nueva con un coach carísimo, sino más bien iniciar un proceso profundo para desaprender. Desaprender ese miedo paralizante al error y al fracaso. Un miedo que desde luego no nacemos con él. Claro, es un miedo que no es innato, sino que nos fue inyectado lentamente por un sistema educativo tradicional, que el primer día que cometimos un error genuino nos obligó a sentarnos, nos puso una enorme nota roja en el examen y nos dijo que esa era la medida exacta de nuestro valor como personas. Totalmente. Ha sido un análisis revelador, la verdad. Sin duda. Si les ayudó este podcast, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo video.